Pensemos ahora en la transmisión de múltiples símbolos OFDM. Símbolos OFDM. Porque claro, un mensaje puede ser de un largo arbitrario, entonces hay que dividirlo en sucesivos símbolos OFDM. Y cada uno de ellos sabemos que tiene NS, 64, 512, etcétera, símbolos de dato. Se toma la transformada inversa Fourier, se produce la señal OFDM, el símbolo OFDM que sale al aire y se transmite, ¿sí? Pero una vez que se transmitió, se va a querer transmitir otro símbolo. Y de lo que estoy hablando en forma bien concreta y específica es que en nuestro esquema muy general del transmisor OFDM, ¿no es cierto?, se van juntando de a NS, se van produciendo estos símbolos y se va transmitiendo uno después del otro. Entonces lo que voy a hacer simplemente para ejemplificar esto, voy a copiar esta señal lila y la voy a llevar a la lámina actual, donde vamos a ponerla aquí al centro. Vamos a asumir de que aquí hay una dimensión tiempo. Y vamos a pensar de que este símbolo OFDM es uno de muchos que se transmite. Entonces podríamos perfectamente poner acá un subíndice n, simplemente para enumerarlos, y pensar que después de este símbolo se transmitirá el símbolo u sub n más 1, tt, y que antes de ese símbolo se transmitió el símbolo u sub n menos 1. Entonces, una transmisión OFDM es básicamente una secuencia a lo largo del tiempo, en alguna parte acá está el origen del tiempo, no lo hemos dibujado, es una secuencia de sucesivos símbolos OFDM que se producen en el dominio digital con una transformada inversa de Fourier. Ahora, para hacer esto gráficamente más simple, vamos a vamos a usar la siguiente nomenclatura gráfica. Vamos simplemente a decir que aquí hay un símbolo FDM seguido por el próximo y finalmente seguido por uno más. Simplemente vamos a dibujarlos como rectángulos, pero sabiendo que no son señales rectangulares, sino que son estas señales OFDM cuya amplitud, ¿no es cierto?, tiene alguna característica estadística similar a gaussiana. Ahora, esta señal típicamente sale al aire, pasa por el canal y llega al receptor, y la idea es que en el receptor se desea tomar transformadas de Fourier a cada uno de estos símbolos. Se desea recuperar el mensaje digital tomando transformada discreta Fourier
de ft, en estricto rigor siempre es una FFT, ¿no es cierto?, sobre una versión muestreada o sobre versiones, una versión muestreada de u sub n menos 1 de t, luego u sub n de t, luego u sub n más 1 de t, etcétera. Etcétera. ¿Sí? Y desde luego, ese muestreo se realiza con muestreo a tasa 1 partido por t. ¿Sí? Vale decir, ns muestras en ts segundos, tal como lo hemos estado analizando. Entonces, de lo que se habla es de una llamada ventana de transformada de Fourier. Ventana de FFT. ¿Sí? Esa es la ventana para tomar la transformada de Fourier del símbolo UN. Esta aquí es la ventana que corresponde a 1 más 1. Esta es la ventana que corresponde a el símbolo U sub n. Ahora, las consecuencias de hacerlo de la forma que estoy planteando son que frente a un canal con desvanecimiento selectivo y frecuencia, esto queda expuesto a un problema de interferencia intersimbólica. Y entender exactamente ese problema y cómo resolverlo es lo que vamos a abordar en las cápsulas que vienen.